Entonces, vamos a comenzar con el contenido del módulo 8 que corresponde a gráficos, ¿ya? Para generar gráficos en Excel, lo primero que tenemos que tener en consideración es que yo tengo que tener información previamente ordenada o tabulada. ¿Qué quiere decir eso? En el ejemplo que yo les subí a la plataforma, que lo vamos a utilizar para explicar los gráficos, yo ya tengo información que está ordenada o tabulada. Está por columnas y los datos están en cada fila. Entonces José tiene 19 años, Esteban 58, Carlos 28, Marta 26, etcétera, etcétera. De esa manera yo puedo generar un gráfico. Siempre tengo que tener información ordenada. Si yo intento generar un gráfico con información faltante, por ejemplo, solo con los nombres, no me va a aparecer nada. Pensando en el caso de la prueba, ustedes tienen que llenar todos los datos antes de poder graficar. Si no, no van a poder graficar nada. ¿Cuáles son los tipos de gráficos que vamos a ver para que tengan más o menos una base sólida? Están los gráficos de columna, ¿ya? Que sirven para ver más bien la dispersión o la diferencia entre el valor más alto y el más bajo, ¿cierto? ¿Cuál es el promedio? Están los circulares, que son para ver los porcentajes o el segmento que le corresponde a cada persona en este caso, el sueldo más alto, el sueldo más bajo. Y están los gráficos lineales que sirven para ver el avance de algún parámetro, como en este caso las ventas, a través del tiempo. Vamos primero con el gráfico de columna. Los gráficos de columna, los voy a borrar. ¿Cómo lo podemos generar? Seleccionamos la información, vamos a la pestaña fórmulas, pestaña insertar, y acá en la pestaña insertar yo tengo los tipos de gráficos. Tengo los gráficos de columna, de área o lineal, y los gráficos de circular o anillos. Entonces, ¿cómo los hago? La verdad es que yo puedo seleccionar directamente el tipo de gráfico que quiero utilizar o puedo utilizar la opción de gráficos recomendados. Si usted sabe lo que está haciendo, lo que necesita, lo que quiere, lo mejor es que utilice un gráfico específico, ¿ya? Si yo quiero hacer un gráfico de columna, uno circular. Pero la verdad es que si tiene alguna confusión, está probando o derechamente no tiene idea, lo mejor es que utilice la opción de gráficos recomendados. ¿Por qué? Yo selecciono la información, pestaña insertar, gráficos recomendados, y me muestra cuáles son los mejores gráficos o cuáles son los que muestran de mejor manera los datos y la información. Para este caso, voy a seleccionar el gráfico de columna agrupada, que es el que estaba acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice este gráfico? ¿Qué es lo que yo puedo interpretar de aquí? Tengo que la persona de menor edad es José, que está cerca de los 20, y Esteban es la persona con mayor edad que está cerca de los 60. O sea, podríamos decir, sin ningún cálculo, solo mirando el gráfico, que la diferencia de edad entre la persona más joven y la más mayor es de casi 40 años o 40 años, ¿ya? Las personas que están en la mitad de este segmento o de este rango son Marcela, son Lucía podría ser, y Alejandra. ¿Ya? Esas son las personas que están más o menos al medio. Que la media entonces sería de 37 años, 41, 35. O sea, el promedio de edad se maneja como entre los 30 y tantos años. Solamente con mirar el gráfico yo puedo determinar ese tipo de información, sin hacer ningún cálculo. Para eso me sirve el gráfico de barras. ¿Cuál otro tipo de gráfico hay? Vamos a seleccionar la información. Voy a ir a la pestaña insertar y voy a insertar un gráfico circular. Entonces, ¿para qué me sirve el gráfico circular? El gráfico circular, a diferencia del de barras, me muestra cuál es el porcentaje en relación al 100%, o sea, de todas las edades, a qué porcentaje le pertenece cada edad. Por ejemplo, en este caso, Esteban es la persona que le corresponde el mayor pedazo de la torta y José es la persona que tiene el menor segmento. Ahora, ¿este gráfico se puede mejorar un poco? Sí. Desde el botón estilo de gráfico, ya del pincel, o desde la pestaña diseño, yo puedo cambiar, son la misma opción, puedo cambiar el cómo se ve el gráfico. Por ejemplo, para que me muestre específicamente los porcentajes. ¿Me deja hablar en el chat? O sea, solamente puedo hablar privado.
No sé qué están comentando. Y si elijo a otra persona, es lo mismo y tiene que... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo cambiar el estilo. ¿Para qué? Al cambiar el estilo puedo ver el porcentaje, ¿cierto? Los nombres de la persona, cambiar los colores o ver a qué porcentaje le pertenece a cada persona. ¿Ya? ¿No se escucha? Repito de nuevo. Si me pueden confirmar, por favor. ¿Ahora sí? Ya, voy a repetir de nuevo entonces la... Sí, el internet está horrible en la zona. Ya para repetir la información. Entonces, voy a eliminar el gráfico y lo voy a repetir. Ya. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a seleccionar la información para hacer un gráfico de tipo circular o de anillo. Vamos a la pestaña Insertar y voy a insertar el gráfico circular. ¿Qué es lo que pasa? Como les decía, ¿para qué me sirve este tipo de gráfico? A diferencia del de barra, yo puedo ver en porcentajes o en segmentos o pedazos cuál es la parte a la persona que más le corresponde. Por ejemplo, en este caso, del 100% del total de las edades, o sea que si yo sumara todas estas edades, que son 244 años, a la persona que más le corresponde es a Esteban, mientras que a la persona que menos edad le corresponde es José. ¿Sí? Esa información yo la puedo sacar. Ahora, ¿cómo puedo sacar un poco de información más específica? Le cambio el estilo al gráfico, ya desde el botón estilo de gráfico, también lo puedo hacer desde la pestaña diseño, y le cambio el estilo al gráfico para mostrar un poco de información más adicional como esto. ¿Qué quiere decir? Que del total de edades, a Esteban le corresponde el 24% de las edades de la edad total, o sea que solamente él se lleva casi un cuarto de la edad total de los trabajadores, mientras que a José le corresponde solamente el 8%. O sea, tomando los dos gráficos, ¿qué puedo decir? A Esteban, que tiene 58 años, tiene la edad del casi el 25% o 24% del total de las edades. El promedio corresponde, pensando en Marcela, Marta y Alejandra, a ver, Carlos está en gris, no, Carlos no. Ya. Si se fijan, 15, 14 y 17 son números que están más o menos similares, que son Alejandra, Lucía y Marcela, ¿ya? Esas personas son las que tienen más o menos el mismo porcentaje y si se fijan están en la mitad. O sea que el promedio, en general, el promedio se maneja entre un 15% con la edad intermedia. De esa manera yo puedo interpretar información en un gráfico. La menor edad corresponde al 8%, la mayor al 24%, y los porcentajes intermedios están entre el 15 y el 14, entre el 14 y el 17%. Ahí tengo información que puedo interpretar. ¿Para qué podría utilizar esto yo más allá del ejemplo? Pensemos en que están tomando... Voy a silenciar. Pensemos que están calculando los puntajes de la ficha social en base al sueldo. O sea, si yo estoy tomando todos los sueldos de las familias de cierta villa, ¿cuál es la familia que tiene el sueldo más alto o la casa y cuál es la familia o la casa que tiene el menor ingreso? En base a eso, yo puedo decir, bueno, los que tienen menor ingreso, les doy un apoyo o, por ejemplo, algún bono comunal o municipal más grande respecto a la familia que está ganando más sueldo. ¿Ya? Yo puedo saber que el 24%, claro, puede ser un sueldo, un porcentaje muy alto, pero ¿qué pasa si son solamente 500.000 pesos y el resto de las personas solo gana el mínimo? Tampoco es un sueldo muy alto. A pesar de estar ocupando un gran porcentaje, este valor puede ser no muy alto realmente. Por eso es importante comparar tipos de gráficos, porque este me muestra los valores absolutos, pero este me lo muestra en relación al resto. Si ustedes se fijan, una persona de 58 años no es tan mayor o como para declararlo,
no sé, yo creo que es una persona que podría seguir trabajando o que tiene quizás la intención de seguir trabajando un tiempo más. No es una persona a la que yo le diría tiene que jubilarse mañana, ¿ya? No de la misma manera José, que yo le podría decir, ¿sabe que usted es una persona bastante joven? Le podemos, en vez de darle algún subsidio o un bono familiar, quizás es más lo que le corresponde que le dan alguna beca de estudio para poder fomentar su trabajo. Entonces, de esa manera yo puedo utilizar los gráficos. ¿Se entiende lo que estoy explicando hasta ahora? ¿No? Si ahí me pueden confirmar o no. La verdad es que poner un gráfico no es difícil, es simplemente, la parte más difícil es que yo ya tengo que tener la información ordenada previamente. Si yo no tengo la información ordenada, no hay nada que hacer en el gráfico, absolutamente nada. Ya, súper. Voy a pasar al gráfico circular que tengo acá. ¿Por qué? Les voy a explicar algo para la prueba. Acá tenemos el gráfico, el clásico gráfico en 3D, que está mostrando la relación entre los sueldos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Esteban, les voy a poner los porcentajes. Esteban tiene del total de los sueldos, tiene un 24% y también es la persona de mayor edad. O sea, que la persona de mayor edad también tiene el mayor de los sueldos. ¿Cuál es la segunda persona que la sigue? Alejandra, con 21%, pero Alejandra tiene 37 años. No es la persona, es la tercera persona que seguiría por rango de edad. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una diferencia respecto de la edad y del sueldo. Ahora, pensando en la prueba, ustedes están viendo los sueldos acá graficados de esta manera. En la prueba, a ustedes les piden graficar en función de los cargos. Administrador, vendedor, ejecutivo. ¿No? Simplemente los voy a repetir y voy a volver a poner un ejecutivo. Listo. Entonces, yo puedo graficar, lo voy a acercar, voy a graficar estos datos, pero los puedo graficar de otra manera diferente. Voy a ir a gráficos recomendados y tengo dos tipos de gráficos, de columna agrupada o suma de sueldo por nombre, que también es columna agrupada. ¿Pero qué me está haciendo acá? El primero me está mostrando cargo a cargo cuánto gana, mientras que el segundo me está agrupando todos los sueldos totales. En total, todos los administradores ganan un poco más de 1.200.000, todos los ejecutivos ganan más de 1 millón, entre todos los sueldos más de 1.600.000, y entre todos los vendedores hacen un poco más de 1 millón de pesos. Ese es el tipo de gráfico que tienen que utilizar para la prueba. ¿Ya? Seleccionan la información y le ponen el gráfico de agrupar por columna que muestre todos los datos en 3 columnas, nada más. ¿Ya? Les va a generar una hoja nueva porque les va a generar estos datos de tabla dinámica, ¿ya? Así que no importa que quede en una hoja aparte, yo después lo reviso. Vamos a volver con el gráfico circular. Entonces, yo puedo hacer un gráfico circular, insertar el famoso gráfico 3D. También lo puedo configurar desde la pestaña estilo de gráfico y ponerle, por ejemplo, ahí está. ¿A qué cargo le corresponde qué cosa, cierto? O el porcentaje con el cargo igualmente. Yo puedo mover esto. Ahí está. Para que quede un poquito más grande. Ahí sí. Listo. Y ahí tengo el famoso y clásico gráfico en 3D. Entonces, de esta manera pueden utilizar el gráfico circular y cuando necesiten agrupar información, recuerden que tienen que seleccionar la información y utilizar el gráfico de columnas agrupadas. Nos quedaría el último gráfico, que es el gráfico lineal. A diferencia de los gráficos anteriores, el de columna y el circular, el gráfico lineal me muestra cómo se comporta algún elemento o alguna variable a través del tiempo. Si yo en el gráfico de columna quisiera, o en el circular, en ambos dos, si yo quisiera saber cómo van avanzando las edades, por ejemplo, ¿ya?
¿Qué pasa si, por ejemplo, Carlos cumpliera años mañana? Si yo no actualizo esta información, y aunque la actualizara, yo no tengo de manera cómo saber cómo ha ido avanzando en las diferentes edades, cuáles son las personas que cumplen más años en algún punto, cuáles son los sueldos, cómo van aumentando las ventas, cómo van aumentando, disminuyendo los sueldos, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo saber cómo una variable o algo se comporta a través del tiempo? A través del gráfico lineal. En este ejemplo, yo les puse que están las ventas ficticias de alguna empresa y cómo se van vendiendo a través de los meses. Tengo, por ejemplo, en enero se vendieron 250 unidades, bajaron a 200, se disparan, que cuando el término disparar se refiere a que sube abruptamente, sube mucho, a 450 y se mantiene en 425 y 500 y ahí fluctuando de manera que cambia muy poco. Si lo pensamos, por ejemplo, en los gráficos que están mostrando en la televisión ahora respecto al COVID, esto es lo que se conocería como aplanar la curva, que no siguió subiendo, sino que se está manteniendo en los mismos valores. ¿Ya? Si bien 500 es más que 450, la subida no fue tan grande respecto de 200 a 400. Eso se refieren con la famosa aplanar la curva del gráfico. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, agregar a julio, y quisiera decir que voy a tener una venta de 390, marco el gráfico, arrastro el rango y ahí me agregó el parámetro de julio, que se mantiene muy menor por respecto del mes de junio, ¿sí? Que no sería lo mismo que yo le pusiera 150. Ahí cae abruptamente. 750 sube, se dispara de nuevo. ¿Ya? Que es lo que está pasando en algunas partes donde los brotes de virus se disparan porque se encuentran muchos contagios simultáneos. ¿Ya? Lo importante es tratar de mantener los números en los rangos más cercanos, sobre todo si estamos haciendo ventas. Mientras se mantengan o vayan subiendo, sería lo ideal. Eso sería. Consultas, dudas, preguntas, de lo que ustedes quieran. Yo ocupé otro gráfico. Ya, lo ideal es que si ocuparon otro gráfico y me mandaron la tarea, bajen la tarea, borran el archivo y me lo mandan de nuevo. Ya tienen que utilizar este tipo de gráfico para la prueba. Ese es el que se les está pidiendo, porque se les está pidiendo a entregar los sueldos agrupados por cargo. Ya, es el que yo les estoy pidiendo. Yo solamente les estoy explicando los tipos de gráficos más comunes, porque tengo que pasar la materia igual. Pero el que se les está pidiendo es ese, en específico. ¿Ya? Preguntas, consultas, dudas, las escucho, las leo. Ya, eso, ya, les explico. Hay una confusión ahí porque está escrito al revés. Mariela, la escucho. ¿Usted quiere decir algo? Cantidad. Valor. Total bruto. Si no me equivoco, está así. Total bruto. El IVA. Y total neto. Ya, sí. En estricto rigor parece que va al revés. No, Evelyn. Cuando ustedes tienen que anotar la cantidad de notebook, lápices y etcétera, lo tienen que hacer, cuéntenlos a manitos nomás. Hay una función para eso, pero no la expliqué, así que cuéntenlos a mano nomás, no hay ningún problema. Ya, entonces, por ejemplo, yo voy a poner acá el mismo notebook a 275.000 pesos y vamos a comprar 25. Esto es para la prueba. Yo sé que tiene un error porque en realidad el bruto y el neto van al revés, pero háganlo así nomás, para las personas que lo están haciendo. Los que saben, háganlo como corresponde contablemente. El total bruto le van a sacar el precio, van a calcular precio por cantidad.
Va, multiplicar. De esa manera sacan el total bruto. El IVA es el 0,19% del bruto. Seleccionamos el bruto, multiplicamos por 0,19. Y el neto sería la suma del bruto con el IVA, ¿no? Entonces vamos a poner el bruto más el IVA. De nuevo, yo sé que esos nombres están intercambiados. Acá debiera decir total neto y acá total bruto. Pero no importa, hágalo así como está hacia la derecha. Lo importante para mí es que usted pueda hacer este cálculo, esta fórmula. ¿Ya? No se preocupe de la etiqueta porque esto después se cambia nomás. Lo importante es que haga esto. Si usted logra multiplicar el precio por la cantidad, le saca el IVA y después le suma el IVA más el bruto y le queda acá, estaríamos listos. ¿Ya? Esto después simplemente pensando en que hay más productos hacia abajo, yo simplemente los copié, ustedes tienen que después hacer el total del presupuesto. ¿Cómo es el total del presupuesto? Simple. Fórmulas, autosuma y que sume todos los totales. Y ahí les va a dar el total del presupuesto. En este caso es de 49 millones de pesos para comprar toda esa cantidad de notebooks, que son 150. ¿Para qué le podría servir un presupuesto así? Si ustedes quieren, por ejemplo, determinar cuánto les va a salir comprar las canastas básicas. Si cada canasta básica de comida sale, no sé, 25.000 pesos y son 1.500 familias, van multiplicando, le sacan el IVA y ahí tienen su total. Pero, profe, ¿nos darán resultados distintos? Da igual. A ver, vamos para atrás. Genial. Pero el del neto, no sé a qué se refiere Danitza con el del neto. Profe, ¿cuándo puede subir este video? La verdad se me pierde el audio cada rato. Necesito verlo de correo para entender, por favor, ya que mañana es la entrega. Lo subo hoy día en la noche el video. Hoy en la noche se sube el video. Danitza. Profe, pero no darán resultados distintos igual que el IVA se saca del neto, no del bruto. Que por eso te digo, o sea, en estricto rigor, lo que está cambiado acá, lo que está malo son las etiquetas. Eso va así nomás. Por eso les digo, no se preocupe del nombre. Hágalo para el lado nomás. ¿Ya? Eso es lo único que habría que intercambiar, pero da lo mismo, eso déjelo escrito ahí. Usted lo que tiene que preocuparse es multiplicar precio por cantidad, le saca el IVA y lo deja escrito en esta última columna y lo suma. Con eso está lista. Claro, Matías. No, nos repetimos que el ejercicio completo. Vamos a repetir el ejercicio completo mejor. Entonces, más lento. A las cantidades me equivoqué. Voy a poner acá, eso lo voy a borrar también. Entonces, yo tengo los notebooks, ¿cierto? A ese precio, a esa cantidad. Necesito, en estricto rigor, el bruto con el neto están intercambiados, pero solo los nombres. Usted haga la fórmula hacia el lado como se la estoy explicando. Eso es todo. No se preocupe tanto de esos nombres, porque en la prueba quedaron escritos al revés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al precio lo multiplico por la cantidad para obtener el total. Precio multiplicado por cantidad. Listo. Ahí tendría lo que oficialmente sería el total neto en realidad. Listo. A usted le va a quedar abajo de la columna total bruto, pero no se preocupe. Está bien. Esa es la fórmula que necesito. Al IVA se lo tengo que sacar a este monto. Selecciono el monto, lo multiplico por 0,19, ¿no? Entonces, seleccioné el total neto que sería originalmente o legalmente, lo multiplico por 0,19 o también lo puedo multiplicar por 19%, como a usted le guste más, y lo dejamos ahí. Y finalmente, la última columna es solo una suma.
el neto más el IVA y daría lo que sería oficialmente el total bruto, ¿no? Recuerde que estas columnas, o sea, esas etiquetas están intercambiadas. Y eso sería todo, ¿ya? Yo voy a simular como que tengo varios productos hacia abajo. ¿Cómo los sumo? Pongo la celda, marco la celda donde quiero dejar el resultado final, voy a la pestaña fórmulas, autosuma y selecciono la suma. Me detecta el rango. Yo le digo necesito sumar todos los totales, los últimos totales, los con el IVA. Los sumo y ahí me da el total del presupuesto. Ahora sí. Profesor, yo tengo 3 dudas. Ya que mi única duda va a ser que efectivamente sea con relleno. Muchas gracias. No sé a qué se refiere Nicoleta con su pregunta. Profesor, yo tengo una duda. ¿Aló, profesor? Sí, sí, la escucho. En la rúbrica dice en la función promedio, perdón, en la función formato condicional, ¿Ya? dice que se debe insertar una imagen en el encabezado. ¿Esa información está bien? No, eso está Porque mal. seguramente el formato condicional no tiene imagen. No, lo que pasa es que esa parte de la rúbrica quedó el texto de la evaluación anterior, de la número 3. Ahí lo que tiene que decir es si aplicó bien el formato condicional, si lo aplicó con errores o no lo logró aplicar. Lo que ustedes tienen que hacer es simplemente aplicar el formato condicional. Las hojas de Excel no tienen encabezado. Imposible agregar una imagen en el encabezado porque no hay encabezado. Así que lo único que tienen que hacer es vean el video de la clase del módulo 7, apliquen el formato condicional a los bonos, si no me equivoco, y con eso están listos. Entonces no nos guiamos por la rúbrica, porque igual en la función max y la función min también nos dice lo mismo. Entonces no tomamos eso. No tomen yo tengo la rúbrica oficial, se la voy a tratar de recargar, pero guíense por las instrucciones, no se guíen por la rúbrica, porque la rúbrica tiene ese error ahí. Ok, gracias. El promedio, ya, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el gráfico circular yo tengo los sueldos, ¿cierto? ¿Cuál sería el promedio del sueldo? O sea, el sueldo intermedio. La persona que menos gana es este administrador. Espérame un poquito. Yo tengo estas personas, ¿cierto? Y con esos sueldos, la persona que menos gana es José y la persona que más gana es Esteban. ¿Cuál es el promedio del sueldo? La media. Lo promedio con la función promedio. Marco la celda, pestaña fórmulas, tengo la autosuma, despliego y tengo promedio. Me detecta el rango, si quiero lo puedo seleccionar también, y me dice que el promedio de los sueldos es de 572.420 pesos. Eso es lo que en promedio gana cualquier trabajador en esta empresa. Eso es. Sí, Mariela, solo sigan las instrucciones porque en la rúbrica hay errores. Ya. Disculpe, profesor, estaba súper pendiente. Entonces, todo el trabajo se realiza en el Excel del aula y le guardamos los cambios. Claro, exactamente, Cindy. La idea no es que tengan que trabajar todo. Yo lo que quiero es que ustedes sepan aplicar fórmulas y obtener resultados. No tendría ningún sentido que yo le evaluara si sabe o no escribir en la celda, porque eso ya me lo hicieron en el Word. Claro, cambien solo el gráfico. Cambiando solo el gráfico, con eso debiera estar bien, Mariela. Cindy, tome el archivo de Excel, lo descarga, hágale las configuraciones que se le piden y lo carga como prueba en el aula virtual y con eso está listo. Profe, para sacar el total del presupuesto, ¿se suma todo? Exactamente. El total es la suma de todo. Ya, no sé si tienen más dudas, consultas, algo que quieran
que expliquen. Algo que necesiten que explique de nuevo. Leo, escucho. Y la función sí me deja algunos errores al desplazarla hacia abajo. Ya, cuando copian la función sí, recuerden que tienen que hacerla en función del cargo. Si les arroja una alerta, pero el resultado está bien, déjenla así nomás, no hay ningún problema. Mariela me quiere que le explique el gráfico. ¿Cuál gráfico, Mariela, en específico? Brittany me pregunta por las notas. La asignatura tiene que estar cerrada con todas las notas el día domingo, ¿ya? Yo hoy día, entre hoy día y mañana, pretendo cerrar la nota acumulativa, ¿ya? La primera nota de 15%, y después del día viernes empezar a cerrar la nota 5, que sería la de Excel. Y con eso les aparece a ustedes el promedio final en la plataforma, y vamos viendo. Profe, yo le mandé la prueba 1B y aún no está la nota. Yo todavía tengo que revisar las pruebas, porque las pruebas B, para los compañeros que no saben, las personas que no tenían computador, estaban haciendo una prueba en paralelo. Esas pruebas las tengo que revisar todas de vuelta para atrás en conjunto. Y ahí voy actualizando esa nota. Eso lo tengo que hacer también entre mañana, hoy día y el domingo. Así que no se preocupen. ¿Ya? Que eso lo tengo presente. Ya. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Ya, el gráfico de columnas. El de columna agrupada, ya. Vale, me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a devolver para atrás. Esto es administrador, vendedor, ejecutivo. Ejecutivo. Se copian. Y vamos a tener dos vendedores ahora. Entonces, lo que yo necesito hacer es tener, mediante todos los cargos, agrupados todos los sueldos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a seleccionar los datos y voy a agrupar los sueldos dependiendo de cada cargo. O sea, voy a generar 3 columnas. Una de administradores, otra de vendedores y otra de ejecutivos. Nada más. Selecciono los datos. Voy a la pestaña Insertar, gráficos recomendados, y tengo dos gráficos de columna agrupada. Uno en donde me muestra individualmente cada cargo y cada sueldo, y otro donde están agrupados. ¿Ya? Donde están agrupados, en las 3 columnas, es el que tengo que seleccionar. Le doy a aceptar y con eso me genera la nueva hoja y el gráfico agrupado. Ya, ahora sí. No sé si lo veo más claro ahora. Ya, ahí estaría listo. Eso es todo con el gráfico, no tienen que hacer nada más. Seleccionan todo entonces, los sueldos de los cargos, y los muestran. Ya, voy a detener la grabación.